Muy buenas tardes a todos los seguidores de la revista El Congreso y a quienes se conectan hoy 9 de julio a este espacio de ¿En qué estamos? Nos reunimos hoy para continuar hablando de un tema de interés para todos los colombianos, el COVID-19 y las relaciones internacionales. Para ello, contaremos con la participación de la embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández, y también con la senadora de la República, Paola Holguín. En este conversatorio abordaremos temas relacionados con la emergencia sanitaria y cuál ha sido el trabajo diplomático de parte de la Embajada de Panamá y también cuál ha sido el control político por parte del Congreso de la República, en este caso de la Comisión Segunda, en estos efectos que ha tenido la pandemia a nivel nacional. Y reciban todos ustedes una cordial bienvenida a este espacio de opinión de En qué estamos de la revista El Congreso. Así que les pido también que estén muy atentos de cada una de las intervenciones de nuestras panelistas, porque al finalizar tendremos una sección de preguntas con ellas y podrán interactuar y dejar sus dudas. Así que muy conectados a través de este programa y vamos a dar inicio, pero antes vamos a saludar a cada una de nuestras invitadas quienes participarán a lo largo de este live. Para eso quiero saludar a la embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández, quien ha aceptado nuestra invitación y nos acompañará en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, señora embajadora. Bienvenida a la revista El Congreso. Muy buenas tardes, Jennifer. Muchísimas gracias, senadora Holguín, y el equipo de Revista del Congreso y todos los seguidores que están aquí con nosotros esta tarde. Es un placer para mí acompañarlos. Claro que sí, el placer también es para nosotros tenerla en este espacio y de la misma manera quiero saludar a la senadora de la República, Paola Holguín, quien también le damos la bienvenida a este espacio de opinión de la revista El Congreso. Muy buenas tardes, senadora, y bienvenida. Buenas tardes, Jennifer. Muchas gracias a ti, a todo el equipo de la revista del Congreso. Para mí es un honor estar al lado de la señora embajadora de Panamá en Colombia, una mujer que conoce muy bien nuestro país. Además, sé que sabe mucho de economía y yo creo que aquí vamos a aprender hoy mucho, mucho todos de ella. Muchas gracias por invitarnos. Claro que sí, senadora. Así será este espacio de opinión. También quiero recordarle que es para todos nuestros seguidores, todos nuestros lectores y trataremos temas vitales para todos ustedes. Y para dar inicio entonces a nuestro conversatorio, vamos a iniciar con la embajadora de Panamá a que ella nos cuente cómo se ha venido tramitando desde la embajada la misión diplomática, cómo se ha llevado a cabo los trámites y aquellas intenciones de personas que quieren pues tramitar situaciones a través de la embajada. Entonces, embajadora, que nos cuente cuál ha sido el trabajo que se ha venido desempeñando en medio también de esta emergencia sanitaria. Muchísimas gracias por la oportunidad de contarles. Nosotros seguimos los lineamientos de Colombia. En cuanto se cerró, se pidió que teletrabajáramos. Nosotros, todo el equipo se fue a sus casas a teletrabajar, pero como ofrecemos un servicio al público, pues no podemos cerrar. Entonces, hemos cerrado físicamente las oficinas, pero todos los trámites se siguen haciendo, ya sea online, por mensajería, por teléfono. Entonces, todos los trámites eh, eh, pues se sigue funcionando de la manera que se funcionaba antes en la cuestión de trámites. La manera de hacerlo es lo que ha cambiado un poco, porque pues ya no hacemos atención al público presencial, sino que lo hacemos virtualmente. Y el equipo sigue trabajando en sus casas y seguimos funcionando. Lo que ha cambiado un poco es los trámites que se están solicitando, ¿no? Porque ha habido un cambio en estos 3 meses, pues un cambio internacional. Entonces ya pues ha minorado algunos tipos de trámites y ha crecido otro tipo de inquietudes que tiene el público. Embajadora, en cuanto al tema del teletrabajo, que pues también ha sido una transformación de la forma de trabajo de presencial a teletrabajo en toda la embajada, ¿cómo se ha perfeccionado también desde los colaboradores y claramente de usted como líder de la embajada para que esos trámites y las personas que se acercan tengan un mejor servicio? O sea, ¿cómo se ha mejorado en cuanto a la página web, en cuanto a la mensajería, lo que usted nos venía comentando? Sí, claro, efectivamente nos tocó cambiar el sistema.
tuvimos que hacerlo rápidamente, como todos ustedes, como nos tocó a todos aquí en Colombia, en un par de días implementar un sistema que yo creo que está funcionando pues de la mejor manera posible. Todos los funcionarios tenemos asignados unas tareas, tenemos reuniones diarias con todo el equipo para hablar los temas, para ver qué hay que solventar, para mirar inquietudes, para entender un poco lo que está pasando en Colombia, para transmitir el mensaje de lo que está pasando en Panamá. Y semanalmente, entonces, los diferentes equipos que hacen cargo de los diferentes temas, pues se reúnen a hablar de los temas que son necesarios de esa semana. Lo que ha sido interesante, que yo creo que le ha pasado a muchos, es que pues empezamos a tener reuniones virtuales muy interesantes. Entonces hemos tenido reuniones como esta, por ejemplo, que me ha dado la oportunidad de conocer a la senadora y de estar en el mismo panel con ella, que me parece que es una felicidad, ¿no? Entonces ya quedamos conectadas de una manera que puede ser muy interesante para la labor de ambas. Y estamos teniendo reuniones virtuales con diferentes embajadores de nuestras embajadas alrededor del mundo. Entonces, también tal vez ha facilitado ese vínculo de mis colegas con el trabajo que estamos haciendo, porque todos alrededor del mundo estamos pasando lo mismo. Entonces, el embajador de nosotros por decirte, en Suiza, pues también nos va comentando cómo va la situación allá y vamos entendiendo y nos vamos apoyando mutuamente. Y también mis colegas aquí, los embajadores acreditados en Colombia, tenemos reuniones rutinarias para hablar de temas, para ahondar en profundizar el conocimiento que tenemos Colombia. Por decir, muy probablemente invitaremos a la senadora Holguín para que nos hable un poco de los planes de su partido y de la bancada. Y así vamos aprendiendo un poco para no desvincularnos con la vida en Colombia. Entonces también pues eso ha sido como tratar de buscar cómo seguimos entendiendo lo que pasa en el país, seguimos contando lo que pasa en Panamá y todo de manera virtual en las diferentes plataformas que ahora nos volvemos expertos en todas las plataformas virtuales, ¿no? Entonces yo creo que sí, es mucho mejor estar en persona, por lo menos para lo que es el trabajo de nosotros, pero yo creo que hemos sacado el mejor provecho para mantenernos en comunicación y tal vez comunicarnos de una manera más cercana con gente que estaba muy lejos. Embajadora, acá usted lo ha dicho, en medio de esta emergencia pues también han salido como las oportunidades y poder buscar en medio de este cambio la forma de poder continuar, pues en su caso en la misión diplomática. Hay otro tema también muy importante y son los vuelos humanitarios. En medio de esta emergencia, muchas personas quedaron, digamos, encerradas, por decirlo de alguna manera, en Colombia, otras en Panamá, así en diferentes lugares del mundo. En este caso, ¿cómo se ha llevado a cabo estos vuelos humanitarios para que puedan regresar tanto colombianos como panameños a sus lugares de orígenes y claramente manteniendo los límites? Cuando hay un vuelo, cuando hay la posibilidad de un vuelo, entonces nosotros organizamos todo lo que es los permisos de los vuelos y tratamos de ir mandando a la gente a medida que vayan estando en las listas. Entonces, a medida que hayan solicitado los vuelos desde marzo, abril, entonces vamos mandándolos en los vuelos humanitarios. Y esto es una labor que estamos haciendo todos los embajadores alrededor del mundo. Entonces, sí les cuento que he tenido tenemos muy buena relación con la Embajada de Colombia en Panamá, trabajamos en conjunto con ellos lo que se pueda, porque pues ellos están haciendo el contrario, están trayendo a los colombianos
a Colombia. Entonces, trabajamos de la mano de la Cancillería colombiana con la Cancillería panameña, de los embajadores y del embajador en Panamá y del señor cónsul también, para ver dónde nos podemos facilitar información y los trámites, ¿no? Y también, de hecho, pues con los otros colegas que están acreditados acá, tal vez ahí nos damos un apoyo de la misma manera del cómo organizar un vuelo, o tal vez hay un vuelo que puede ir por todo Centroamérica y va dejando unos pasajeros en cada país. Entonces se hace un trabajo en conjunto entre los embajadores para poder lograr esto. Esto es una logística, esto es un esfuerzo, esto hay muchos elementos que hay que coordinar para que todo salga bien. Pues en eso tenemos todo el apoyo, y obviamente que con todas las medidas de bioseguridad. El aeropuerto, eh, el aeropuerto El Dorado está con todas las medidas de bioseguridad. De hecho, es un poco impactante después de ver un aeropuerto tan movido como es El Dorado, ¿no? De tanto pasajero, verlo en ahora con los vuelos humanitarios, con unos espacios entre la gente, todos con mascarilla, todos con protección. Entrar al aeropuerto requiere todo un proceso para mantener las medidas de bioseguridad. Y entonces, pues nosotros estamos afortunadamente tomando todo esto en consideración. Se llegan a los aeropuertos con muchas horas de anticipación antes de un vuelo humanitario para poder cumplir con todas las medidas. Aquí hay otro tema, señora embajadora. ¿Me escucha? ¿Sí? Hay otro Sí. tema, cuando al tema comercial. En este caso, pues muchos colombianos, tal vez de viaje o viajes de turismo. Pero también tenemos el caso de comerciantes que muchas veces se quedaron también, ya sea el caso de Panamá, ya sea el caso de Colombia, que se quedaron acá por el cierre de fronteras definitivo, porque fue de un momento a otro que esta emergencia inesperada nos llegó. Entonces, también cómo ha sido ese trámite para los empresarios que tuvieron que pues quedarse en este país, y le daremos paso también a lo que ha sido la parálisis económica. Claro, bueno, los empresarios son varados aquí también. Entonces aquí tenemos turistas que vinieron una semana y ya llevan 3 meses, igual que empresarios que vinieron a hacer una cita de negocio o a hacer alguna transacción, y también quedaron aquí varados, y esos todos entran dentro de los estudiantes también. Entran en en el mismo manejo. Para nosotros todos nuestros nacionales los vemos con la misma responsabilidad para poder hacer que ellos lleguen a su hogar. Y efectivamente, como les decía, los trámites pues han cambiado un poco en la pandemia, en estos momentos de aislamiento, y sí ha sido un poco difícil, ¿no? Todos los países de la región están pasando unos temas muy difíciles, estamos en momentos inciertos, tratando de sobrellevar una problemática que está afectando a todos. El comercio entre los países pues se ha disminuido mucho. Lo que vimos que estaba pasando alrededor en la región era un cierre, ¿no? Un cierre de fronteras, de pasajeros, de comercio. Colombia cerró las fronteras, no estaba exportando. Panamá era recipiente de algunas exportaciones colombianas, pero ha sido como de protección, ¿no? Todos los países así para pues proteger a los nacionales que estaban en el territorio. Entonces esto claramente también ha sido un proceso difícil para las relaciones comerciales entre los países. Yo preveo que esto es como el inicio de la pandemia, ¿no? Cerremos, intentamos, miremos a ver cómo solucionamos esto a la inmediatez, ¿no? Que es lo que nos pasó hace 3 meses, es correr a ver cómo solucionamos esta situación. Y yo creo que preveo que lo que va a tener que pasar, ya vamos a tener que buscar soluciones regionales, porque esto es una pandemia global, ¿no? De nada sirve que un país se proteja si los vecinos no lo están haciendo. Es igual con el comercio. Si Colombia quiere producir, a alguien le tiene que vender, ¿no? Entonces, y Panamá, y viceversa, ¿no? Y Panamá, como ustedes saben, tiene el Canal de Panamá, que es uno de los puntos de logística centrales del mundo, no solo de la región. Entonces, Panamá, pues,
necesita también que florezca este comercio, que los volvamos a abrir los aeropuertos, porque igual que Colombia necesitamos el flujo de movimiento de personas, ya sea para turismo, de empresarios, ¿no? de carga. Entonces sí es algo que está pues afectando a nuestros países. Yo creo que de la misma manera a todos los países de la región, si ustedes ven, la región está bastante afectada, pero yo creo que cuando tengamos un poquito más de control de la situación de emergencia, pues ya vamos a tener que empezar a mirar unas soluciones regionales, ¿no? Ya en comercio, en epidemia, en mitigación. Yo creo que eso hacia allá vamos a tener que ver, y Panamá y Colombia han tenido una muy buena relación. Somos países fronterizos que tenemos roces, obviamente, como los buenos hermanos. Hermanos sin un poco de roce no sería normal, pero somos muy unidos, tenemos una muy buena relación, y para allá yo creo que vamos a seguir trabajando, es mirar a ver en el futuro cómo podemos seguir de la mano, afrontar todo esto lo que nos está pasando. Embajadora, teniendo en cuenta que pues el sector económico ha sido, como usted lo ha dicho, uno de los más azotados en medio de esta emergencia, y ahorita los países ya empiezan en esta época de pospandemia y reactivación económica, específicamente, ¿en qué sectores se está trabajando en este momento para poder empezar a reactivar pues poco a poco, pues teniendo en cuenta que en el aislamiento obligatorio no puede abarcarse todos los sectores? Entonces, específicamente, ¿cuál es ese proceso que se lleva y cuáles sectores están trabajando en este momento? Pues le cuento que tenemos unos procesos muy parecidos a los que a las medidas que está tomando Colombia. Se estudiaron el gobierno con los más entendidos en el tema de cómo sería la manera más eficiente de empezar a reactivar la economía, de mirar, y hay ciertos sectores que son muy importantes para la economía que la ayudan a reactivar un poco más rápido, igual que acá, construcción, manufactura, que allá es muy baja, minería también. Entonces son factores que le van a dar un empuje a la economía, y el Canal de Panamá, no sé si esta es una buena oportunidad para contarles que el Canal de Panamá sigue funcionando. Es uno de lo que Panamá le ofrece al mundo. El canal nunca cerró, a pesar de la pandemia, sigue funcionando completamente, con todas las medidas de bioseguridad y con todos los riesgos que eso puede conllevar, pero Panamá entendió que esto es el servicio que nosotros le prestamos al mundo y eso no se puede parar. Y efectivamente les cuento que el flujo por el canal sigue estando muy bien, sigue estando muy alto, porque si hay algo que no ha parado son la carga de un país a otro. Se sigue el comercio, el consumo de primera necesidad se sigue necesitando, perdón la redundancia. Entonces por el canal siguen pasando las mercancías que son necesarias para que el mundo siga manteniéndose, a pesar de que es un nivel un poco más lento, digamos, pero se sigue necesitando, y nuestro sector logístico se ha estado moviendo todo el tiempo, sin haber parado un momento. Y ese va a ser, perdón, una de las... Continúe. No, que ese va a ser uno de los sectores que va a jalonar la economía también, de la logística. Teniendo en cuenta también pues que el canal de Panamá es un puente directo para el comercio internacional, y en vista también de su conocimiento en el comercio exterior, como usted nos habla que hubo una parálisis, pero en temas pues globales y pues de la región, en este caso Centroamérica, Sudamérica, ¿cómo fue esa parálisis? ¿Cómo se sintió en el comercio exterior esa parálisis del canal de Panamá, y claramente las importaciones y las exportaciones por este medio? Claro, es que el canal nunca tuvo parálisis, el canal siguió funcionando, y de hecho los tránsitos, sigue habiendo un nivel muy alto de tránsitos de comercio por el canal y por nuestros puertos también. Entonces sigue siendo, se ha habido una disminución, pero digamos no una parálisis, y de hecho está jalonando la economía. Más bien yo creo que es un efecto importante de la cierre de fronteras, es la imposibilidad de acceder a medicinas, por ejemplo, porque muchos países cerraron sus fronteras y no están exportando medicinas. Entonces eso sí puede ser un asunto que es problemático, no solo en comercio, sino en salud pública.
pues ya en estos momentos, digamos que es difícil pensar en comprar algunas cosas, pero el comercio de primera necesidad se sigue moviendo a través de Panamá, entonces ahí sí no digamos que no hay gran problema, más bien es reactivar la economía interna del país, ¿no? Que es un poco lo que pasa acá. El comercio al detal, los restaurantes, las ventas informales, el sector informal, son sectores que son más problemáticos que para Panamá, para nuestros países, igual que Colombia, muy parecido, ¿no? Claro que sí, Sara. Entonces, con esta pregunta, quiero finalizar esta primera sección de preguntas y también para darle paso a la senadora que nos está esperando y también tiene varios temas importantes a nivel nacional. Quisiera que nos contara, embajadora, en qué está en este momento las relaciones entre Panamá y Colombia, qué se viene trabajando y también qué podemos esperar en los próximos meses y años en esta relación de países hermanos que somos. Sí, me encanta esa pregunta porque la verdad es que puedo decir con toda certeza que es una relación muy estrecha, como dije anteriormente, ha tenido sus altos y bajos. Tanto el presidente Duque como el presidente Cortizo han hecho un esfuerzo muy grande para fortalecer la relación. Estamos haciendo unos acuerdos para llevar adelante y sintonizar un poco los objetivos que tenemos ambos países. Ya ha habido 3 encuentros presidenciales que eso es bastante, eso muestra el interés que tienen ambos mandatarios para mantener esta relación. Panamá y Colombia, siendo países vecinos, manejan todos los temas que se puede imaginar desde frontera, compartimos etnias, comunidades indígenas, compartimos un corredor de biodiversidad importantísima, problemas de seguridad, narcotráfico, comercio, como saben, Panamá ha sido recipiente, felizmente, de comercio de nacionales, de empresas colombianas en Panamá. Entonces, es una relación que a ambos países les conviene tener muy estrecha. Tenemos una gran población de colombianos viviendo en Panamá, tenemos las empresas más grandes de Colombia están establecidas en Panamá en todos los sectores. Entonces, vale la pena que esta sea una relación fluida, que sea una relación que busque que busque un objetivo común y que encontremos las cosas que nos hagan bien a ambos países, ¿no? Un aumento en el comercio en ambos países, un aumento entre las transacciones, el flujo de personas que van y vienen. A Panamá va mucho colombiano a vivir, a Colombia viene mucho panameño de turista. Entonces, mantener ese tipo de flujos dependiendo de los intereses de cada país. Entonces, yo preveo que las cosas van a seguir muy bien. De hecho, en estos tres meses ya, yo no sé, en pandemia, no sé fechas, no sé nada, pero yo creo que en estos 3 meses que llevamos en aislamiento, hemos tenido un acercamiento muy interesantes. A pesar de que todos los países están con su problemática de la epidemia, de la economía, lo que se ha abierto es como unas posibilidades de hacer cooperación, pero ya no cooperación como lo entendíamos antes, sino se ha hecho mucho en cooperación en experiencias. Entonces, Colombia nos comparte cómo han manejado ciertos temas en la pandemia y Panamá les comparte cómo nosotros hemos manejado ciertos temas. Entonces, tenemos unas cooperaciones muy interesantes entre instituciones, que yo creo que ha sido una muestra de la importancia que cada uno cree tiene del otro. Entonces yo creo que vamos muy bien y espero que esa relación. Claro que sí, embajadora, y así será próximamente y también estaremos muy atentos como medio de comunicación en esta misión diplomática, claramente lo que viene como embajadora de Panamá. Agradecerle por esta primera sección de preguntas y darle paso a la senadora Paola que nos ha estado esperando durante estos minutos y ella nos va a contar acerca de lo que se viene adelantando desde el Congreso de la República, desde la Comisión Segunda en temas de relaciones internacionales. Senadora, muy buenas tardes una vez más
quiero darle paso entonces a usted a que nos cuente también cómo se ha sentido, cómo ha sido esta situación, cómo la ha vivido usted como congresista de la República en medio de esta emergencia sanitaria y darle paso también a estas políticas exteriores para la reactivación económica en Colombia, senadora. Muchas gracias, Jennifer. Yo creo que al igual que la embajadora, nosotros nos tuvimos que adaptar a esta nueva realidad, al tema, por ejemplo, de sesionar virtualmente, que ha tenido cierta complejidad jurídica, porque yo creo que ningún congreso en el mundo esperaba llegar a este punto donde nos iba a tocar sesionar, votar, hacer los debates de control político y todo de manera virtual. Sin embargo, logramos avanzar y logramos votar muchos proyectos de ley. Adicionalmente, nuestro partido conformó un ejercicio muy bonito que se llama Correo Social. Y es que esta pandemia termina siendo un reto no solo desde la salud pública, sino desde el tema social y económico. Y nosotros lo que hemos establecido son unos espacios de comunicación para servir de puente entre los empresarios, las organizaciones, los ciudadanos y el gobierno, transmitiendo un poco las inquietudes, las propuestas que tienen. Y ha sido un trabajo interesante. De hecho, yo creo que al igual que la embajadora se nos multiplicó el trabajo porque la virtualidad también nos otorga una enorme ventaja y es que ahorramos tiempo en desplazamientos y un montón de cosas. Estamos sesionando muchas veces o reuniéndonos sábados, domingos. Creo que el trabajo ha sido intenso, creo que valió la pena que nos adaptáramos rápidamente a esta nueva realidad. Y yo creo que como Congreso, como partido, en esa función que tenemos de control político, de legislar y de servir de puente con la comunidad, hemos logrado salir adelante en medio de la dificultad. Senadora, usted como integrante de la Comisión Segunda del Senado también, ¿cómo se ha venido haciendo ese control de fronteras y de política exterior para controlar y para evitar que los contagios sean masivos en medio de esta emergencia? Hay varias cosas importantes. La Comisión Segunda tenía, por ejemplo, muchos trámites legislativos, algunos tenían que ver con otros países, tratados comerciales de doble tributación, etcétera. Yo sé que la embajadora estuvo en Gran Bretaña, por ejemplo, uno de los temas que teníamos que tratar es, ellos salen por el Brexit de la Unión Europea, teníamos que hacer un nuevo tratado específicamente con ellos, eso nos tocó hacerlo todo en medio de la pandemia, pero yo creo que logramos avanzar de 63 iniciativas legislativas que teníamos que debatir, el 40%, 25 las debatimos en sesiones virtuales. Adicionalmente hicimos 11 debates de control político, 7 se hicieron en la virtualidad y de esos 7, 3 tenían que ver específicamente con el tema de control de fronteras. Hay varios temas importantes. Uno es que el gobierno nacional decidió reforzar y duplicar en muchos casos el número de presencia de miembros de la fuerza pública en las fronteras para tener un mayor control. El otro tema importante es que se formaron muchas comisiones binacionales, como contaba la embajadora, se hizo con Panamá, hicimos lo mismo con Brasil. Nosotros por el problema que tuvimos específicamente en el Amazonas, en la zona entre Leticia y Tabatinga, pues tuvimos que hacer desde principios de junio muchas reuniones de los ministros de salud de los dos países, de las autoridades locales, para establecer una sala binacional para la atención específica de COVID en la frontera con Brasil, además para poder compartir información. Cuando se fue avanzando en estas reuniones también se invitó a Perú, porque recordemos que ahí hay una zona trifronteriza, Brasil, Panamá, Perú. También se llamó a Perú y a la Organización Panamericana de la Salud para que brindara apoyo. Entonces, parte del trabajo que hemos hecho desde la Comisión Segunda es hacer seguimiento a los ministerios, a todos los ministerios, a las decisiones que se vienen tomando frente al tema del COVID, acompañando esas decisiones que han sido en todos los ámbitos, desde el Ministerio de Salud hasta el Ministerio de Defensa, pasando por Hacienda. Ahí se ha hecho como un trabajo integral de todo el gobierno, de todas las distintas carteras. Se ha tratado de trabajar de manera muy coordinada con los distintos países y yo creo que el COVID también es una situación paradójica,
porque nos obliga a cerrar fronteras, pero también nos ha obligado a integrarnos más para compartir información, para compartir casos de éxito, para ver cómo se enfrenta en uno y otro país los distintos elementos y los distintos retos de la pandemia. Entonces, desde la Comisión Segunda, pues en toda esta etapa, a través de la virtualidad, hemos logrado hacer el trabajo, hemos logrado avanzar, se han hecho los debates de control político, se ha hecho seguimiento y se han hecho muchas propuestas también al gobierno para reforzar todo ese trabajo fronterizo. El caso de Venezuela también ha sido un tema especial, en ese caso por la dificultad de la relación con quienes hoy usurpan el poder allá, pues se ha usado el como canal la Organización Panamericana de la Salud en lo que se puede y se han tratado de tomar también unos protocolos especiales con esa frontera, donde además tenemos la dificultad de la restricción que puso ese país para el ingreso de sus nacionales. Pero bueno, ahí vamos tratando con el gobierno ecuatoriano, también se han hecho mesas, también se ha hecho un gran trabajo porque también teníamos un problema en esa frontera. Yo creo que de la mejor manera posible, Congreso, gobierno, los embajadores han ayudado mucho, los de los otros países y los nuestros allí para poder tener una mejor coordinación. Senadora, acá hay un tema y pues ya que entramos en temas de relaciones con otros países, internamente el sector agrícola también ha sido uno de los más azotados en medio de esta emergencia y evidentemente en la exportación de estos productos y de por sí Colombia es un país agrícola que también sus mayores exportaciones dependen de los productos agrícolas. ¿Qué políticas o qué programas también se vienen adelantando para poder ayudar al sector agrícola, empezando por el campesino y de allí pasar a las comercializadoras, importadoras de estos productos? Porque igual el comercio también ha sido uno de los más paralizados en medio de esta emergencia y sobre todo en temas internacionales. Sí, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es un reconocimiento desde el fondo del alma a nuestros campesinos y a todas las personas que están en toda la cadena que implica el abastecimiento. ¿Por qué? Porque este es un sector que no ha podido parar y no ha podido parar porque uno de los grandes objetivos era mantener el abastecimiento de alimentos de todos los colombianos. En ese sentido se viene haciendo un enorme esfuerzo desde los distintos ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, por ejemplo, para monitorear permanentemente los alimentos y garantizar abastecimiento, no especulación y no acaparamiento. Ahí también las superintendencias han jugado un papel fundamental. Se ha trabajado mucho para agilizar el tema de importación de alimentos, de importación de insumos agrícolas y en este sector hay varios temas importantes. Uno, por ejemplo, el apoyo que se está brindando desde el Ministerio de Agricultura a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Hay un programa de 33.500 millones de pesos para ayudar a estos productores con el transporte. De hecho, aprovecho y doy la cuña y la convocatoria está abierta hasta el 22 de junio y con esto se va a brindar un apoyo económico a los transportadores de pequeños y medianos agropecuarios desde junio hasta el 30 de septiembre. Hay también una apuesta grande para el fortalecimiento y la asistencia técnica de los distintos sectores, entonces se han firmado acuerdos con sectores como FENAVI. Hay 5.000 millones para cobertura de precios y de tasa de cambio, por ejemplo, para los productores de maíz. Se han firmado convenios, 29 convenios para poder llevar crédito a los medianos y pequeños productores. Estos convenios se han hecho, por ejemplo, con Fedepanela, Fedepapa, además con organizaciones, con más de 50 organizaciones del sector agropecuario. Hay unos programas, por ejemplo, para ayudar a la comercialización de lecheros. Y mire, estamos trabajando en el sector agropecuario en distintos sectores. La prioridad es proteger este sector tan importante para no tener desabastecimiento, hacer control para que no haya acaparamiento ni especulación, pero hay programas muy importantes. Campo Emprende, que es un programa del Ministerio de Agricultura de más de 35.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para proyectos productivos y asociativos. Agroproduce, otro programa muy importante, que es una línea especial de crédito de 1.5 billones de pesos. Y la mayoría de ese crédito
es para pequeños y medianos productores. El tema de alianzas productivas para la vida, que es otro tema importante. El Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria, que dio 2 años de gracia para pequeños y medianos productores y ha favorecido más de 32.000 obligaciones que tenían en préstamos. Entonces, el tema de crédito ha sido muy importante, el tema de apoyo para comercialización, para nuevas formas, porque hoy lo que se está imponiendo es el e-commerce, pero además ayudar más a esas cadenas productivas. Y mire, le doy un dato. En el primer trimestre de este año, este sector, el sector agropecuario, creció 6.8% en Colombia. Esta es una muestra de que hay una apuesta desde el gobierno para proteger a un sector que es un sector estratégico para el país. Ahí el Congreso de la República también ha hecho muchos debates de control político en las distintas comisiones y ha ido mirando cómo se va perfeccionando, porque aquí también hay una cosa clara y yo creo que en eso coincidimos todos los países, señora embajadora. Nadie estaba preparado para esto. Nadie tiene la fórmula mágica. Entonces, lo que tenemos todos los países es una caja de herramientas abierta, donde a medida que avanza la pandemia vamos explorando soluciones, flexibilizando, sacando unas que no funcionan, ajustando e introduciendo nuevas, porque este es un reto nuevo. Pero vuelvo y digo, el sector agropecuario es fundamental. Hoy yo creo que unos de los héroes que tenemos que reconocer en esta pandemia son nuestros campesinos y hay un enorme esfuerzo en temas de crédito, en temas de insumos, en fortalecimiento de cadenas productivas, nuevas formas de comercialización y ver también cómo se hacen alianzas para garantizarle la compra de las cosechas a esos pequeños y medianos productores. Acá hay un tema y es una pregunta que se la quiero hacer a nuestras dos panelistas y ellas también como con su experiencia en los temas internacionales y de política exterior, la senadora también estuvo a cargo de los asuntos políticos en México y teniendo en cuenta esto y claro que puede que la respuesta esté muy evidente, pero ustedes también como conocedoras del tema, ¿creen que el mundo, que la sociedad va a seguir siendo igual después de esta emergencia sanitaria? Entonces, quisiera darle paso a la embajadora o sea, esta pregunta puede ser obvia y es muchas las dudas que vienen, pero ¿cree usted, embajadora, que la sociedad va a ser igual después de esta pandemia? No, yo no creo que vaya a ser igual y eso tiene sus positivos y sus negativos, ¿no? Como decía la senadora, esto es algo inesperado que nos ha tocado a todos, ¿no? A cada uno en su propia medida, mirar a ver cómo reacciona ante esto. Lo que sí vemos es que hay mucha incertidumbre, pero que tenemos la capacidad de reaccionar. Efectivamente, como decía la senadora, pues esto toca tratar porque no sabemos cuál es la respuesta, no sabemos hacia dónde estamos, hacia dónde se tiene que ir, nadie tiene la respuesta, no es miremos hacia tal país o hacia tal otro. Entonces, sí son momentos muy difíciles que están generando unos cambios que yo creo que se van a quedar, o por lo menos esto va a ser algo un poco largo, ¿no? Esto va a ser largo y eso implica que haya unos cambios que pueden volverse estructurales, digamos. Y yo creo que en la mente de todos nosotros como sociedad estamos entendiendo que las cosas tienen que cambiar. Yo no creo que el mundo se va a acabar, ni creo que el mundo va a ser un lugar muchísimo mejor. Yo creo que vamos a seguir buscando. Estamos viendo unas tragedias, unas tragedias eh, eh, que duelen mucho. Estamos viendo que hay unos sectores muy débiles de la sociedad. Estamos viendo que nadie tiene una respuesta certera. Entonces, estas son cosas que vamos a tener que entender, que vamos a tener que efectivamente sí nos van a ayudar a construir unos países mejores, que vamos a tener que pensar que no todo lo tenemos resuelto. Tal vez antes se nos había olvidado que esto podía pasar, o no nos imaginábamos que esto podía pasar. Ahora sí ya lo tenemos presente y vamos a estar como un poco más pendientes de que, de que unas cosas tan fuertes como son una pandemia global de esta magnitud puedan pasar. Y yo creo que si hay algo bueno que va a salir de esto es entender que hay unos sectores mucho más vulnerables
en la sociedad que tal vez antes lo entendíamos, pero no entendíamos la magnitud de lo que estamos viviendo ahora. A mí me reconforta muchísimo la información que nos estaba dando la senadora sobre el sector agrícola aquí. Me parece que eso ha sido, es una información supremamente valiosa porque habla muchísimo de la labor que está haciendo Colombia. Porque yo creo que es entender realmente dónde son estos sectores que con tal vez un poco de sectores vulnerables que con un poco de atención, digamos, pueden surgir de una manera muy importante y que pueden ayudar a solucionar, eh, ¿cómo se llama? Solucionar inquietudes que hay sobre el futuro, ¿no? Entonces ya sabemos que este sector se puede mover. En Panamá, todo esto también nos está mostrando que dónde están las fortalezas de Panamá como país y dónde están las debilidades y dónde tenemos que tal vez mirar un poco. Entonces yo no creo que vayamos a hacer lo mismo, bueno y malo, porque se ha perdido mucho. O sea, no quiero desconocer que aquí hay unas tragedias muy duras y que todavía falta por resolver, digamos, por mirar. Pero sí creo que es interesante que está poniendo la atención en asuntos que deberían ser de mucha importancia para nosotros, como son esos sectores mucho más vulnerables, y ver que sí funcionan unas políticas, por ejemplo, la de la agricultura aquí en Colombia. En vista de esto, senadora, también para nosotros como país, esta ha sido de alguna manera una oportunidad para darnos cuenta también cuáles eran esos pocos donde había debilidad, ya sea en temas de educación, en temas de agricultura. La pregunta vuelve, ¿cree usted que después de que termine esta pandemia Colombia o el mundo va a seguir siendo igual? Pues uno lo que espera es que no, porque las crisis son oportunidades y esta es una bonita oportunidad para el cambio. Yo les decía, es muy paradójico porque se cierran unas fronteras, pero se abre de pronto una mayor cooperación y comunicación entre países y todo empieza a ser muy paradójico. Mire, se cree, por ejemplo, que la economía en el mundo se puede contraer entre el 13 y el 32%. Eso es muy grave. Y que van a haber unos que van a pasar a extrema pobreza entre 40 y 60 millones de ciudadanos en el planeta. Eso es un reto enorme. Pero a la vez, ¿qué nos están diciendo? Necesitamos recuperarnos de manera vigorosa y rápida. Y rápida. ¿Y eso qué nos va a exigir? Generar confianza. Generar confianza, mantener la apertura, porque ningún país es absolutamente autosostenible. Finalmente nos seguimos necesitando antes y después de durante y después de la pandemia. La otra cosa es que necesitamos generar entornos favorables para las empresas. Y aquí surge algo que dijo al comienzo la embajadora que es muy importante. Según la Organización Mundial de Comercio, la tendencia va a ser a nuevamente regionalización. O sea, ni nos vamos a cerrar del todo, ni vamos a poder continuar tan abiertos como estábamos antes. La tendencia va a ser a que a fortalecer los bloques regionales. Por eso a mí me alegra estar. El tema de salud, porque entendimos que teníamos que fortalecerlo en temas de transparentar y compartir información. Hoy para tomar decisiones entendemos que necesitamos más información, información confiable, información que podamos compartir entre los países para poder tomar unas decisiones que sean mucho más asertivas. Entonces yo creo que cambio total. Hasta los consumidores vamos a cambiar. Mire, hoy la gente no quiere ir a lugares masivos. Hoy las personas quieren que el consumo tenga mayores garantías de seguridad. Se preocupa muchísimo más por temas de higiene personal. Nosotros en Colombia llevábamos años hablando del home office, hablando del e-learning y eso no llegaba.
Y hoy por la fuerza de las circunstancias nos tocó el teletrabajo, nos tocó la educación virtual y ya entendimos que se puede, que funciona, que tenemos que mejorar las plataformas, que tenemos que mejorar contenidos, que tenemos que mejorar acceso y llegar con internet hasta el último rincón de Colombia. Pero otra oportunidad fue que esta pandemia nos obligó a acelerar esos procesos, porque nosotros hablábamos y hablábamos de eso y hablábamos de la telemedicina y no sé qué, y nunca pasaba. Y la fuerza de las circunstancias nos obligó y hoy es una realidad. Entonces, todos vamos a cambiar. Yo siempre pongo un ejemplo que es como anecdótico y parece bobo, pero que yo creo que muestra un poco lo que pasa con la pandemia. Y es, nosotros los ciudadanos antes teníamos como mínimo tres espacios definidos. El lugar de trabajo, donde la señora embajadora es la embajadora, donde yo soy la senadora, donde tú eres la periodista. La casa, que era donde cada uno asumía el rol o de mamá o de hija o de hermana. Y el espacio público, que era donde nos divertíamos, donde nos encontrábamos como ciudadanos. Hoy todo lo estamos haciendo en el mismo espacio, en la casa. En la casa estamos trabajando, en la casa estamos con nuestro rol dentro de la familia y también es el espacio que se está convirtiendo hoy en el lugar de esparcimiento porque la gente cada vez sale menos. Entonces, desde algo tan simple que ya cambió, todo está cambiando. El consumo, las maneras de consumo, el ciudadano toma una conciencia diferente sobre la sociedad, sobre la responsabilidad con el medio ambiente, entiende que la solidaridad y la empatía son valores importantes para todo, para el comercio, para la vida diaria, para nuestros trabajos. Entonces, creo que cambió. De nosotros dependerá qué tanto va a ser para bien. Y yo creo que hoy quienes tenemos alguna responsabilidad de liderazgo, lo que tenemos que hacer es ni llenar a la gente de terror, ni decirle que todo está bien, decirles la verdad, pero también con todos buscar alternativas, porque este también tiene que ser un momento de esperanza, porque necesitamos que haya confianza para poder salir rápido y salir bien de esto. Senadora, acá hay un tema que también quiero resaltar en cuanto que compete al Senado de la República, en este caso la Comisión Segunda, y es el tema de la cooperación de Estados Unidos. Hace días se conoció la presencia de unas tropas militares de Estados Unidos en Colombia. ¿Cree usted que es válida esa cooperación o no al no pedírsele un permiso al Senado de la República? Ese es un tema, nos salimos algo también del tema, pero es que es algo reiterativo también que se viene preguntando la comunidad desde hace varios días. Bueno, yo con ese tema tengo una postura claramente definida y es primero, para nosotros ha sido histórica y vital la cooperación de Estados Unidos, como también la es la de Panamá en los temas de seguridad y defensa. Estados Unidos ha sido un aliado estratégico y durante más de 70 años nosotros hemos compartido misiones de cooperación con Estados Unidos. ¿Por qué no se pidió permiso al Senado? Porque no tenía que hacerse. Porque esta cooperación es una de las muchas que hacemos cada año y que se hace en el marco de unos convenios, unos firmados desde finales de los años 40, otro del 52, otro de los años 70, más todas las convenciones internacionales de cooperación en lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En ese marco, Estados Unidos y Colombia tienen acuerdos de como acuerdos de cooperación como este muchas veces y todos los años. De hecho, Estados Unidos nos ha ayudado a formar todos los grupos de fuerzas especiales en Colombia, vienen a entrenar nuestros hombres se van a entrenar allá. Y esto no era nada distinto a eso, era un acuerdo, bajo esos acuerdos de cooperación, venían 53, 58 hombres, no recuerdo bien el nombre, que son oficiales y suboficiales del ejército norteamericano, un cuerpo de élite que lo que venían era brindar asistencia y capacitación a los estados mayores conjuntos de 4 grupos nuestros para poder combatir el narcotráfico. Ellos no venían a operar, no era tránsito de tropas por territorio colombiano con el fin de agredir a ningún tercer país, era simplemente un tema de cooperación con Estados Unidos como los que hacemos desde hace 70 años y que se prestan permanentemente. Yo ahí tengo varias preocupaciones. La primera preocupación enorme que tengo es porque hay sectores políticos y jurídicos en Colombia
que insisten en torpedear la cooperación para luchar contra el narcotráfico. Aquí hay sectores que se oponen a la fumigación con glifosato, que se oponen a la erradicación forzosa, que volvieron al narcotráfico conexo al delito político en el caso de la FARC y que ahora tampoco quieren que tengamos cooperación internacional. Esa es una preocupación. Y la segunda preocupación, la decisión del Tribunal de Cundinamarca, porque es una decisión que es ilegal. Primero, porque ahí no procedía la tutela, como lo dijo la Procuraduría, porque no se estaba vulnerando ningún derecho fundamental. Dos, porque está desconociendo una potestad que tiene el presidente. Es que el presidente, según la Constitución, es el que maneja las relaciones internacionales, es el que maneja la fuerza pública, es el que maneja los temas de orden público en el país. El artículo 189 es muy claro. Y por eso algunos se atrevieron a decir, no sin razón, que era una especie de golpe de Estado, que era un tribunal quitándole competencias al Ejecutivo. Y a mí la otra preocupación que me queda es, ¿qué mensaje envía ese a la comunidad internacional cuando aquí un tribunal decide desconocer acuerdos y convenios que tiene Colombia con otros países que ya habían sido ratificados por el Congreso y que bajo ese marco es que se hacen este tipo de apoyos de cooperación entre los países? Esas son mis preocupaciones. Y yo quiero que los colombianos tengan en eso toda la tranquilidad. No se pidió permiso al Senado porque no se tenía que pedir. Y no se ha hecho nunca, porque es que muchas veces hemos tenido estos cursos y estos apoyos y estos acuerdos de capacitación y jamás se ha tenido que pedir permiso al Congreso. Yo no entiendo por qué ahora vienen con este tema y lo que uno nota es que son los mismos sectores que vienen torpedeando todos los intentos que Colombia hace para combatir el narcotráfico. Senadora, muchas gracias. Creo que ha sido una explicación amplia y pues claramente a todas las personas que se han conectado con nosotros a través de este Facebook Live y que sepan de su voz, tanto de la embajadora como de la senadora, lo que se viene haciendo tanto en temas internacionales como desde el Congreso de la República. Quiero agradecerles a cada una de ustedes por la participación en el conversatorio de hoy. Creo que el tema es muy amplio, ya por cuestiones de tiempo vamos a darle paso a las secciones del público. Tenemos dos preguntas específicas, entonces se las voy a leer y pues al final terminaremos entonces con un mensaje de ustedes también para que nosotros también como sociedad podamos seguir trabajando para que el cambio sea posible en todos los sectores. Entonces, quiero iniciar con esta pregunta, señora embajadora, lo que hablábamos hace un momento. Son muchas las situaciones de personas, de panameños que quieren regresar a su país. En este momento son varios los comentarios. Sin embargo, voy a leer uno que resume una situación de un grupo de panameños que desean regresar a Panamá. Señora embajadora, necesitamos apoyo para regresar a Panamá. El día 12, un grupo de panameños deseamos regresar. Estamos en Colombia, no tenemos trabajo y también tenemos menores de edad dentro de este grupo. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos gestionar un trámite para realizar este vuelo humanitario y estar lo más pronto posible en nuestro país? Sí, gracias. No, yo entiendo la situación y esa es la situación de muchos. Son personas que están aquí, que no están recibiendo sus ingresos normales, que tienen a sus familias en Panamá. Son situaciones muy complicadas y nosotros estamos haciendo todo lo posible para coordinar un vuelo humanitario en cuanto Panamá nos los autorice, pero por ahora no nos han dado fecha para un vuelo. Esto, Panamá tiene estructura los vuelos humanitarios de una manera global. Entonces, no es que diga que Colombia tiene este vuelo, sino que hace un análisis de nuestros connacionales alrededor del mundo y así va llevando poco a poco, en cierta medida estudiada por ellos, cómo van entrando estos panameños a Colombia, digo, a Panamá. Y por ahora, pues ya tuvimos un vuelo, ya tuvimos unos cupos en otros vuelos, estamos a la espera del siguiente vuelo que todavía no me han dado la fecha. El gobierno de Panamá no me ha dado a mí todavía la fecha para gestionar este vuelo, pero tengan por seguro que a medida que nos vayan autorizando los vuelos, nosotros vamos llenando esos vuelos con pasajeros. Esos vuelos que nosotros lo que más nos interesa es que los connacionales y los que están, que tienen su residencia en Panamá, regresen pronto a su casa.
La situación de ellos acá es muy preocupante para todos nosotros, para nuestro gobierno, para nosotros los funcionarios, y nosotros lo que queremos hacer es hacerlo lo más pronto posible y de la manera más eficiente. Entonces, tengan por seguro que cuando tengamos una autorización del vuelo, se lo haremos saber. Embajadora, y reiterando en su respuesta, también ellos preguntan dónde pueden buscar esta información o por qué medios pueden estar al tanto directamente de cuándo hay una fecha para poder acceder a estos vuelos. Sí, todas las personas que piden que desean viajar a Panamá en vuelo humanitario, tienen que escribir al consulado, al correo del consulado, que es consulado@mire.gov.pa, y de describir su situación, darnos toda la información de pasaporte, toda esa información de los datos personales, para que entren en una lista, y nosotros le vamos avisando a la lista en la medida en que nos van informando desde Panamá cómo son los vuelos y las fechas y el horario y ese tipo de cosas. Bueno, entonces les recuerdo, la embajadora acaba de dar estos datos. También quiero decirles que aquellas personas que no pudieron ver el Facebook Live o necesitan también estos datos, pueden buscarlo en nuestra página web, al final, en nuestra página, en nuestro fanpage de la revista El Congreso, y ahí quedará todo el programa y pueden revivir estas declaraciones. De la misma manera, senadora, tengo dos preguntas para usted. Paola Prada nos dice, senadora, desde su comisión, ¿qué están trabajando para la reapertura de las fronteras para el tema de importación y exportación? Aquí hay varios temas importantes. El primero es que nosotros no hemos cerrado del todo importaciones y exportaciones, porque, por ejemplo, todo el tema de insumos biomédicos y eso ha estado todo el tiempo abierto. Obviamente se viene presentando un problema porque no es una decisión unilateral de Colombia. Nosotros también dependemos de la apertura que hagan los demás países. Sin embargo, Colombia viene tomando algunas decisiones importantes en temas arancelarios, en algunos casos quitando algunos requisitos para agilizar algunas importaciones que necesitamos. Mire, no más el 8, ayer o antier, llegó un cargamento importante a China de aguacate hash. Nosotros tratamos de mantener el comercio, lo que pasa es que ahí vuelvo y les digo, en algunos casos las restricciones no dependen solamente de nosotros, y de hecho la DIAN ha tratado también de flexibilizar algunos requisitos, de facilitar que unos se hagan de manera virtual, y ahí nos hemos tratado de acoplar a esta nueva realidad, pero no ha sido fácil. Vuelvo y les digo, no dependemos solamente de nosotros, también de las decisiones que tomen los demás países. Nosotros siempre hemos dicho, y el gobierno lo manifiesta así, para nosotros es muy importante la reapertura económica. A nosotros no nos pueden poner en el dilema de salud o economía, porque necesitamos las dos. Nosotros necesitamos que existan los protocolos de bioseguridad, pero nosotros también necesitamos que la economía se vaya, entre comillas, normalizando lo más pronto posible. Obviamente con todos los requisitos de bioseguridad, pero ese es un afán que nosotros tenemos. Lamentablemente, vuelvo y digo, muchas de las decisiones en comercio internacional no dependen solo de Colombia. Nosotros no hemos cerrado, en la medida que lo logramos hacer, lo mantenemos. Creo que la zona franca de Bogotá decía que más o menos se están operando a un 52%. La idea es ir aumentando, que la zona franca nos da una idea de cómo viene operando un poco el comercio internacional. Nosotros, como les decía, hemos tomado varias decisiones desde la DIAN, desde el Ministerio de Comercio, buscando flexibilizar, agilizar, pero muchas de las decisiones no dependen solamente de Colombia. Senadora, termino con esta pregunta. Usted nos habla y han venido hablando también de la reactivación económica, y hay un tema que es la importación de elementos de bioseguridad. Pero, ¿cómo se va a activar la economía nacional si Colombia no compra a Colombia y compra productos de bioseguridad exportados? ¿Sí me entiende? ¿Sí? Sí, claro. Lo que pasa es que también tenemos que tener clara una cosa: nosotros no producimos todo lo que estamos necesitando para la pandemia. Entonces, por ejemplo, los respiradores,
Nosotros apenas estamos con unos protocolos, ya se aprobaron algunos que estaban desarrollando unas universidades en el país, pero no tenemos y no tenemos en la capacidad, en la medida que necesitamos. Entonces, por eso estamos importando muchos de los insumos. Por ejemplo, los reactivos para los test de COVID, eso no lo produce Colombia. Tenemos que importarlo. Nosotros, por ejemplo, necesitábamos alcohol. ¿Y qué se hizo? Se flexibilizó para que muchas de nuestras licoreras que producían alcohol para el divertimento, pues ya produzcan alcohol medicinal con todos los requisitos del INVIMA y todo el acompañamiento, pero lo están haciendo. Entonces, donde hemos podido ajustar para que nuestra industria pueda producir, lo hemos hecho, pero nosotros no podemos cerrarnos del todo a importaciones porque muchas de las cosas que necesitamos, no solo para atender la pandemia, sino para el día a día, incluso en temas como el abastecimiento alimentario, no las produce Colombia. Entonces, por eso también necesitamos que muchas cosas sean importadas. Sí hay una cosa clara y es, hoy nosotros la invitación que le hacemos a los colombianos es, para nosotros es muy importante que se fortalezca la industria nacional, que la gente consuma los productos nuestros, pero también tenemos que entender que nuestro país, como ningún país del mundo, es absolutamente autosuficiente y muchas de las cosas que necesitamos, entre otras para atender esta pandemia, pues no las producimos nosotros. Senadora, muchas gracias, embajadora, de la misma manera por aceptar esta invitación a todas las personas que se conectaron a través de este Facebook Live de la revista El Congreso. Una vez más, agradecerle a nuestras panelistas por este programa tan interesante y por la información para todos nuestros seguidores y nuestros lectores. Quiero entonces pues finalizar este conversatorio. Creo que fue un rato muy agradable para todos, para todas nosotras. Hoy fue el conversatorio de mujeres muy interesante. Entonces pues quiero finalizar también esta sección. Claramente que ustedes se despidan de este espacio, de nuestros seguidores, de nuestros lectores y que termine también con un mensaje de esos retos que viene para la política exterior, tanto para Colombia como Panamá. Entonces, embajadora, la invito a usted también a que se despida de este espacio y una vez más agradecerle por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ti, a tu equipo, a todos, a la senadora, por esta tertulia tan interesante. Aprendemos un poco todos. Yo creo que lo que vemos es un mensaje que compaginado de lo que somos, de los países hermanos que somos, estamos juntos en esta pandemia. Yo creo que efectivamente hay que ser muy positivo, las cosas son difíciles, pero como dije, esto es una cosa, lo único que sabemos es que vamos a seguir adelante, entonces es buscar la manera más positiva de hacerlo y cada uno tiene que encontrarlo adentro para ver cómo se hace. Esto es una situación difícil donde nadie tiene las soluciones. Yo creo que lo más sano es entender esto. Buscar culpables, que es una cosa que estamos haciendo mucho en la pandemia, yo creo que no lleva a resolver las inquietudes, no lleva a mirar las cosas de una manera positiva, sino a sentarse y quejarse. Entonces yo sí creo que hay una necesidad de mirar hacia adelante con toda la angustia de la incertidumbre, pero de esta vamos a salir. Lo que sí es muy claro es que todos estamos haciendo el mejor esfuerzo para hacerlo. Aquí yo no creo que haya gente de maldad, hay errores, o caminos equivocados, pero tenemos la seguridad de que todos alrededor estamos haciendo lo que se puede, ¿no? Para poder salir de esto, para poder, ya sea de su propia manera, ¿no? Si estás encerrado en la casa, es hacer tu espacio mucho más agradable para tu familia, es mirar cómo puedes ayudar a tus alrededores, es buscar cada uno lo que tiene adentro y la forma en que necesita para hacer este mundo mucho mejor para cada uno. Y hay aprovechando la última pregunta que le hicieron a la senadora, que yo creo que es una pregunta muy importante que quisiera volver, es, efectivamente, ningún país se autoabastece. Entonces, pensar que esto no es un mundo donde estamos entrelazados es ser un poco, es faltar un poquito de visión, porque si bien digamos que Colombia produce sofás, por decir algo, pues seguramente puede ser que el relleno del sofá venga de otro país. Puede ser que los hilos con el que tejen ese sofá venga de otro país, de un tercer Sí. país. Eh,
y seguramente si las cosas van muy bien, ese sofá lo van a querer vender a un quinto país. Entonces yo creo que es que más bien de no pensar en que dónde viene lo que consumimos, es pensar en hacer las cosas de una manera competitiva y eficiente. Yo creo que eso es una manera mucho más eficaz de mirar cómo van a ser nuestras relaciones de ahora en adelante. Entonces, efectivamente, yo siento que esto, ahorita mismo estamos tratando de atender la pandemia hacia adentro, pero vamos a tener que buscar unas soluciones regionales. Entonces, yo sí creo que hay que pensar de esa manera en vez de estar encerrándose. Yo sé que nos estamos encerrando en las casas, pero la mentalidad va a tener que ser hacia afuera, ¿no? Es un encerrar aquí por la epidemia, pero la economía quiere que nos abramos. Entonces yo los dejaría con ese mensaje, es pensar en eficiencias, en positivismo, y vamos a seguir adelante, y me encantaría que nos reuniéramos las tres con todos los seguidores en unos meses para contar lo bien que hemos estado para poder salir de esta situación que tenemos ahora. Claro que sí, embajadora, y ahí está la invitación también para ustedes para que en una próxima ocasión nos reunamos y continuemos hablando de este tema y enfrentar lo que se viene, que es la pospandemia. Este también es la oportunidad para destacar el rol de la mujer en la sociedad, y creo que hoy estamos muy bien representadas, destacar el rol de la embajadora y de la senadora, a quien también invito a que se despida de este espacio, agradecerle por aceptar esta invitación y claramente por participar con esa intervención tan importante para todos nuestros seguidores, para nosotros como medio de comunicación. Senadora, muchas gracias, y este es un momento también para que se despida de nuestros seguidores. Jennifer, muchas gracias a ti, muchas gracias a la señora embajadora de Panamá. Nosotros fuimos un solo país y seguimos siendo hermanos, con peleitas normales de hermanos, pero Panamá es muy importante en la historia de Colombia. Es un país con el que tenemos hace décadas relaciones diplomáticas. Es un país que, como decía la embajadora, con el que compartimos muchos convenios y acuerdos de cooperación en todos los temas. Trabajamos juntos contra el paludismo en el Darién, por la conservación, trabajamos contra el narcotráfico, trabajamos en la lucha contra la trata de personas, en muchos temas tenemos una agenda común, y es muy importante entender lo que decía la embajadora. Este es un momento de paradojas, donde pareciera que nos encerramos, pero a la vez nos tenemos que comunicar más, porque la salida tiene que ser una salida conjunta, una salida como región, una salida donde todos transparentemos, compartamos información, estrategias exitosas, porque nadie estaba preparado para esto. Todos estamos aprendiendo en la marcha. Y hay una cosa importante. Lo primero es decirle a todos los que nos están viendo que este es un momento donde lo que no puede faltar es la fe y la esperanza. Es un momento muy difícil, como decía la embajadora. Es un momento que seguramente nos va a golpear, nos está golpeando, y probablemente todavía no hemos pasado la peor parte, pero de acá tenemos que salir fortalecidos, tenemos que aprender que nosotros no podemos caer ni en el exagerado optimismo ni en el pesimismo. Tenemos que hablar con la verdad, y con esa verdad buscar salidas, alternativas, generar esperanza, porque hemos salido de muchas y seguramente de esta también vamos a salir, pero la idea es que salgamos siendo mucho mejores. Esta pandemia también yo quiero que la veamos como una oportunidad, porque esta pandemia nos ha enseñado lo importante que es la solidaridad, lo importante que es la empatía, que no podemos olvidarnos de los pequeñitos, de los mayores y de quienes tienen más fragilidad. Esta pandemia nos mostró que habían unos sectores que requerían especial atención. Esta pandemia también nos está enseñando que todo funciona mejor cuando hay menos egoísmo y cuando logramos compartir información, cuando logramos trabajar de manera conjunta los gobiernos locales, nacionales, el Congreso, con el gobierno, con los empresarios, que finalmente todos nos necesitamos, que entre todos podemos generar respuestas más asertivas, que la gran solución es tener gobiernos más democráticos, más transparentes, más solidarios, más empáticos, que comuniquen mejor, que comuniquen siempre con la verdad, que sean capaces de generar en los ciudadanos tranquilidad y esperanza para lo que está por venir. Nosotros sabemos que podemos y debemos ser más eficaces y más eficientes. En el Congreso, en el gobierno, estamos en esa lucha. Hoy nos necesitamos a todos.
y el llamado es a que entre todos ayudemos, porque vuelvo y les digo, Colombia ha pasado por momentos muy difíciles, este país ha demostrado que tiene una enorme resistencia, una enorme capacidad de superación, y así como hemos logrado pasar esas duras tormentas, esta también la vamos a pasar, y de nosotros depende que la pasemos muy rápido y sobre todo que nadie se nos quede atrás, que logremos pasarla todos y entre todos. Esta vez es ineludible, nos necesitamos todos. No es el momento para dividir, es el momento para sumar, no es el momento para atemorizar, es el momento para informar con verdad, no es el momento para el abatimiento, es el momento para la esperanza y para la lucha. Y en eso tenemos que estar, en Colombia, en Panamá, y como región también lo vamos a lograr. Tenemos mucha potencialidad, tenemos muchas fortalezas, muchos que aprender unos de otros, y yo creo que este momento, a pesar de lo difícil, va a ser un gran momento para América Latina, porque esta región, como las cometas, se aprende a elevar con el viento en contra. Senadora, muchas gracias. Qué mensaje tan bonito, tan lleno del corazón de verdad para todos nuestros seguidores. El mensaje es claro, continuar trabajando y también quiero destacar el rol de ustedes como mujeres en medio de la sociedad, en la vida política. Creo que estamos muy bien representadas a nivel nacional e internacional. También dejarles la invitación que se acerca a nuestra edición de mujeres a que también participen allí. Así que la invitación está para que continuemos trabajando, para que continuemos dialogando y claramente para que en otra oportunidad nos reunamos y hablemos de estos temas y ver el antes y el después de lo que nos trajo esta inesperada emergencia sanitaria. Entonces, una vez más, darles las gracias por aceptar nuestra invitación y a todos nuestros seguidores que estuvieron muy atentos, que estuvieron comentando y que también estuvieron atentos de cada una de nuestras panelistas. Entonces, así nos despedimos de ustedes, de nuestras panelistas, de nuestros seguidores y nos vemos en un próximo programa de ¿En qué estamos? De los jueves de opinión. Reciban ustedes una despedida y que estén muy bien. Muchas gracias. A ustedes, un gusto conocerlas y compartir con ustedes. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, senadora. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, senadora.